Andronela. Bueno, uno está referido a ya está en el aula inicial, descarguen el tema. Nosotros mañana vamos a comenzar. Si pueden resolverlos ahorita en su casa, aleluya. Si no pueden, no hay problema, que vienen y lo hacemos acá. Pero además va a aparecer ahora una actividad evaluativa en el aula. No sé si ya la han visto. Si no la han visto, ya la van a ver. No, todavía no la subí. Todavía no la puse para eso. No está visible para nosotros. Es un cuestionario de autoevaluación. Ya deben haber resuelto otros en otras materias. Este es un cuestionario de 10 preguntas que está referido al tema independencia, la parte de condición básica. Les van a ir saliendo 10 preguntas, ustedes son todas verdadero o falso, o bien elegir una opción entre varias, y tienen desde que se abre el cuestionario, que va a ser esta noche a las 0, hasta el 27 de 27. Hasta el 27. Hasta el lunes 27 para... 26, perdón. 26, perdón, ahí. ¿Sí? El cuestionario está configurado para que uno pueda avanzar y retroceder, no hay problema, no son de respuesta secuencial. Pero sí tiene la particularidad de que cuando ustedes dicen finalizar el intento, una vez que finalicen el intento ya no lo pueden cambiar, en ese momento ya está presentado. Si ustedes lo abren y le van contestan unas preguntas, dos, guardan, salen, después vuelven a entrar, no pasa nada, hasta que hacen finalizar el intento. Cuando hacen finalizar el intento, quiere decir que finalizaron el intento. Y a continuación, después del 26, la plataforma les va a poner la nota. ¿Sí? O sea, tiene un puntito cada pregunta y les va a dar la nota. La nota es una nota de concepto, no es para regularizar. La materia se regulariza aprobando los parciales. Pero esto es para que ustedes vayan autoevaluando los conocimientos que han ido adquiriendo en esos temas. Desde luego que para que lo contesten en su casa, o sea que cuando se pongan a contestarlo, pueden sacar la RT37, pueden sacar los apuntes de clase, para eso. Muy bien. Si hubiera alguna duda con la formulación de algunos enunciados, utilizan el foro y ahí ponen algún problemita que tengan, ¿no? Yo creo que no. Las preguntas son bastante sencillas, básicas. Yo supongo que mañana a la noche ya vamos a tener un 70% de la clase con las respuestas. Así es. ¿Cómo están? Miércoles. Los miércoles. Los miércoles cambio de aula. Otra cosita, otro aviso parroquial. A partir de esta semana, el miércoles, ya no tenemos clase aquí en el APA B y APA 1. APA 2. APA 2 APA 1, sino en el OPA. O sea, en el aula 2. El aula 2 es la que está al lado del baño, en el patio de abajo, en el patio de planta abajo, por razones de ocupación del aula del APA 1 con otras cátedras que tienen más alumnos que nosotros. ¿Y el parcial? Y ahora sí, las buenas noticias. La fecha del parcial. Tiene la palabra la contadora Rita Vina o Vina. El lunes 16 de septiembre va a ser el primer parcial. Abarcaría, el trabajo práctico 1 que sería desarrollado a partir de mañana, y el otro trabajo práctico con los temas que siguen, que es la unidad 4. 4 y 5. Y 5. Entonces, el primer parcial va desde la unidad 1 a la 5. Que es la semana previa a la semana de examen. El 23 de septiembre. Entonces, anoten para que después no tengan... Y sobre todo tiene que ser un lunes,
porque entendemos que en el parcial va a haber mayor concurrencia y el aula tiene Voy que a hacer ser... aquí, Sí. en esta arena. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo está el programa acá? Sí, perdón. Ahí está. Nosotros estamos en la unidad 3 del programa dedicada al tema riesgo de auditoría. En la clase del miércoles pasado hemos empezado a estudiar riesgo viendo el concepto de riesgo de auditoría. Riesgo, para refrescar un poquito la memoria, el peligro de emitir un informe de auditoría que contenga una opinión incorrecta, que esté mal. ¿Está? O sea, el peligro de que el objetivo no se cumple. Porque el objetivo de la auditoría era emitir un informe con una opinión y que esa opinión incremente el grado de seguridad de una información. Entonces, el peligro de que eso no suceda es el riesgo de auditoría. Luego hemos analizado que el riesgo tiene componentes y dijimos, y bueno, ¿a qué se debe esto del riesgo? Y bueno, se debe a que primero hay un riesgo de tipo inherente, ¿no? Inherente dijimos que es el peligro, o sea, o es la posibilidad de que alguna afirmación que está en los estados contables en realidad no exista, o que debiendo estar en los estados contables no esté, o que no esté por el importe correcto, o que no esté presentada en el lugar donde se debe presentar. Todo eso dijimos que es riesgo inherente y hemos puesto el acento en la palabra inherente para significar que no depende el riesgo inherente de la auditoría, no depende del control interno, no depende de nada, sino que es inherente, siempre está, ¿verdad? Y que tiene a su vez distintas vertientes o distintas formas de ser evaluado dentro de su ser inherente, ¿no? Por eso hemos analizado algunos casos en donde se presenta el riesgo inherente de una manera, digamos así, incrementada. Todo tiene riesgo inherente, pero dijimos que hay algunas afirmaciones que tienen un alto grado de estimación. Entonces dijimos esas tienen un poquito más de riesgo inherente. Después, también hay otras afirmaciones que resultan de transacciones complejas. ¿Por qué? Porque se pueden confundir activos con resultados, pasivos con ingresos. Entonces esto también tiene más riesgo inherente. Después vimos que hay muchas afirmaciones representativas de activos muy sensibles. Sensible, aquellos que se pueden convertir en dinero fácilmente, entonces estos tienen más susceptibilidad. Después vimos que habían otras afirmaciones representativas de transacciones muy concentradas a la fecha de cierre. Entonces también, y vimos transacciones que no están sujetas al proceso ordinario. Todo eso es cosas a tener en cuenta en la evaluación del riesgo inherente. Bueno, nosotros dijimos, bueno, claro, pero ¿qué problema habría de que tenga cuentas con un alto grado de estimación o que tenga cuentas representativas de activos sensibles o de transacciones complejas? ¿Qué problema habría? No debería haber ningún problema si la entidad, la empresa que emite la información contable tiene buenos sistemas de control interno que detectan, que corrigen, que previenen. Bueno, eso sería lo ideal. Pero ahí aparece el otro componente del riesgo, que es el riesgo de control. Que dijimos que es el peligro, la posibilidad de que los sistemas de control interno no detecten, no prevengan o no corrijan hechos susceptibles de incorrecciones materiales. Entonces, la evaluación del riesgo de control está en función de los puntos fuertes y débiles del control interno y del impacto que tienen esos puntos fuertes y débiles en la información contable. Eso sería un pequeño grupo de riesgo, ¿verdad? De componentes del riesgo. Frente a eso aparece el riesgo de detección, porque mi peligro es el siguiente. Puede ser que haya afirmaciones con alto grado de estimación, puede ser que esas afirmaciones con alto grado de estimación los sistemas de control las dejaron pasar
Pero el problema mío es que mi trabajo de auditoría las detecte. Entonces, ahí vimos el tercer componente del riesgo inherente, que en realidad es el riesgo propio del auditor, que se llama riesgo de detección o riesgo de falta de detección, que tiene que ver con la eficacia del trabajo de auditoría. Es el peligro de que los procedimientos de auditoría que apliquemos no encuentren, no detecten algo que está mal. ¿Y por qué podía pasar eso? Y podía pasar porque el trabajo de auditoría no recae sobre el 100% de la información contable, sino sobre muestras, sobre partes. Entonces, el riesgo de detección es el peligro de que algún procedimiento no ha ido a parar al lugar donde nosotros queríamos, o el procedimiento no se ha diseñado de una manera tal que ha permitido detectar una incorrección material. Entonces, ahí teníamos configurados los tres componentes del riesgo de auditoría: riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detección, que en realidad son como el prisma, ¿no es cierto?, las tres caras de una sola pirámide. No, un solo prisma. Si fuera pirámide, tenía que tener cuatro caras. Bueno, ahora vamos a ver factores de riesgo. Factores de riesgo. Y la pregunta que nos vamos a hacer, vamos a ver los colores ya que están, así que ahí está. Ahí vamos a empezar. La pregunta que nos vamos a hacer ahora que vamos a ver factores de riesgo es la siguiente. ¿Por qué tengo que sufrir? O sea, ¿por qué puede haber riesgo? Es decir, ¿por qué puede salir mal un informe de auditoría? Que salga mal, yo les expliqué que yo dije que estaba todo bien y en realidad los estados contables estaban mal. Entonces ahora la pregunta es, ¿y por qué puede suceder que los estados contables estén mal? ¿Por qué puede suceder que los estados contables estén mal? Y puede suceder que estén mal, ¿por qué? Ahora sí, vamos, avancemos. Porque puede ser que alguien los ha hecho mal, a propósito. Eso se llama fraude. O puede ser que alguien lo hizo mal sin querer, y eso se llama error. Entonces, los factores de riesgo, el estudio de factores de riesgo es el estudio de las causas que pueden llevar a que la información contable esté mal. La información contable puede estar mal porque alguien la hizo mal deliberadamente, o bien porque alguien la hizo mal sin querer. En el primer caso hablamos de fraude. ¿Qué es un fraude? ¿Qué es un fraude? ¿Qué es un fraude? Así, antes de que... Bueno. El fraude es un acto intencional. ¿Sí? El fraude es un acto intencional que da como resultado una incorrección material. Bueno, o una representación errónea, creo que en la diapositiva que está publicada en el aula dice representación errónea, incorrección material, para el caso es lo mismo. O sea, hay alguien que hizo algo para que la información contable no sea real, no esté bien. Entonces, eso es el fraude. Ahora, porque puede haber fraudes que no dan como resultado una representación errónea, ¿verdad? Alguna cosa fraudulenta, alguna actividad fraudulenta, por ejemplo, yo hice una copia del sistema informático de la empresa y a esa copia, al software, lo vendí a un tercero. ¿Sí? Eso es un fraude, ¿verdad? Es un fraude. Bueno, pero ese fraude ¿tiene algún impacto en la información contable? No tiene ningún impacto. Entonces, ese tipo de fraude no es el que nosotros estudiamos. Nosotros estudiamos aquellos fraudes que dan como resultado alguna representación incorrecta en la información contable. Sigamos. Siempre que hay fraude, tiene que haber partes, ¿no? O sea, tiene que haber algunos muchachos que cometen el fraude. El fraude no es un acto
divino, ¿no es cierto? Así, uy, me tocó. No, no, es que ha habido alguien que está manipulando. Generalmente tiene que ser la administración, los empleados, los clientes, los proveedores, los terceros, o alguno de ellos solo o alguno de ellos en complicidad. Pero siempre en la comisión de un fraude interviene todo esto. Desde luego, más probablemente tenga que participar siempre van a ser los de adentro, la administración o los empleados, porque un tercero de afuera puede cometer un fraude, ¿verdad? Un proveedor puede cometer un fraude, por ejemplo, el proveedor le hizo una venta a la empresa y en la venta, en vez de entregarle la mercadería de una calidad determinada, le entregó una mercadería de menor calidad o deteriorada, entonces cometió un fraude. Bueno, pero esa parte puede no progresar si de adentro de la empresa no hay alguien que está en complicidad con eso. Porque alguien va a tener que decirle, paguemos a este proveedor. Y si no estaba bien la mercadería recibida, no le deberíamos pagar. Veamos las distintas posibilidades. ¿Qué implica? Bueno, acá hay un pequeño listadito, ¿sí?, de tipos de fraudes, que podríamos decir que estos son capitales, fraudes capitales, o sea que la capital viene de capita, de cabeza, o sea, no es que de ahí pueden salir un montón de fraudes más. Por ejemplo, manipulación de registros y documentos. O sea, no hay ninguna posibilidad de que algún fraude se cometa y que ese fraude no impacte la información contable si no es manipulando algún registro o alguna documentación. Si es que es fraude. Si es un error, no. Si es un error, eso sí puede ser que vaya a parar. Pero en un fraude no, porque veamos un ejemplo. Supongamos que yo tengo una cobranza. ¿Sí? Tengo una cobranza. Entonces la cobranza es por 100.000 pesos. Y yo, en vez de ingresar los 100.000 pesos a la empresa, ingreso 10.000. Me quedo con 90 porque tengo necesidades básicas insatisfechas. Entonces me quedo con una metita. ¿Sí? Perfecto. Claro, pues yo emití el recibo por 100.000. ¿Cómo sabés? Y porque al cliente que vino a pagar le tengo que dar el recibo de 100.000. Pero si le doy el recibo por 10.000, el tipo se va a dar cuenta. Bueno, o sea, el tipo tiene un recibo de 100.000. De los 100.000 yo hice entrar 10 a la empresa, me quedé con 90. Si la empresa contabiliza los 10.000, que es lo que va a hacer porque yo seguramente he manipulado algún documento, entonces al duplicado del recibo le borré un cerito y quedó por 10.000. Cuando se contabilice ese recibo, ¿qué va a pasar? Y que la cuenta del cliente va a quedar con un saldo deudor de 90. Entonces, en algún momento alguien se va a dar cuenta que el cliente está debiendo 90 y lo van a llamar y le van a decir, señor, usted está debiendo 90, venga a pagar. Y el cliente va a venir con el recibo que yo le firmé por 100, entonces lo van a descubrir. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que manipular. ¿Qué tengo que manipular? La documentación ya no puedo, porque la documentación no la tengo. El tipo se llevó el original. ¿Qué tengo que hacer? Y tengo que manipular el registro. ¿Cómo haré? Y bueno, los registros se manipulan de muchas formas, ¿no? Una de ellas mediante los asientos de ajuste, mediante las minutas. Entonces le hago un asientito de ajuste en donde en vez de debitar la cuenta caja, debito la cuenta, por ejemplo, de devoluciones de venta o bonificaciones y descuento. O bien, manipulando algún documento, me las ingenio para generar una nota de crédito y que la nota de crédito siga su circuito ordinario. Entonces, el fraude requiere, en realidad el fraude es uno solo, que es el que viene enseguida. El fraude es quedarme con plata que no es mía. Todo lo que hago después es para esconderlo. Entonces, manipulación del registro de documentos. Bueno, la cantidad de casos, cosas que se pueden hacer de esa manera es inagotable. Una de las maneras más sencillas de hacer fraude, ¿sabe cuál era? Aprovecharse de las debilidades de los controles internos. ¿Por qué? Porque uno dice,
tengo, por ejemplo, comprobantes de gastos. Los comprobantes de gastos, una vez que están pagados, se deberían anular, ¿verdad? Se deberían inutilizar. Pero bueno, como somos todos amigos, la empresa, y que somos todos buenos changos, podemos hacerlo juntos, por ahí alguien no le pone el sello, ya está, no hay problema, y yo sé dónde lo archivan, entonces yo después me voy, lo busco ese comprobante que no esté utilizado y lo vuelvo a hacer circular para que se vuelva a contabilizar, y a la plata esa me la llevo yo. Entonces un mismo comprobante se contabiliza varias veces. No he manipulado el documento, pero sí el registro, porque genero 2 veces la registración del mismo comprobante. Sigamos. Valorización de activos. Bueno, esta es en realidad la madre de todos los fraudes, ¿no es cierto? Todos los fraudes que se hacen, ¿para qué es? Y bueno, es para conseguir algo, porque malversar activo es utilizar indebidamente un activo en beneficio propio o en beneficio de un tercero con quien yo tengo algo que ver. La malversación puede ser definitiva, o sea, sustracción, o puede ser transitoria, o sea, bicicleta. Puedo hacer una malversación, pero en definitiva lo que estoy haciendo es activos de la empresa, le estoy dando un destino diferente al que tiene que tener. Y cuando digo activo, bueno, uno siempre piensa en el dinero en efectivo, claro. Es el más sensible, ¿no? Como ya hemos estudiado. Pero no piensen que es el único, ¿no? Hay un montón de activos que se pueden malversar sin ningún problema. Pero en definitiva, lo que yo siempre estoy haciendo es, a algún activo que es de la empresa, le doy un destino diferente, que no es de la empresa, ¿no? Muchas veces es dinero en efectivo, como el ejemplo que les acabo de dar. A veces son bienes, ¿no? ¿Cuántos casos de gente que cargan combustible en su vehículo y a la facturita la pasan por la empresa? Entonces, no, la factura hacémela con quit de la empresa. Y el vehículo no era de la empresa. Bueno, si ustedes trabajan en la administración pública, se hartan de eso. Pero eso es una malversación. Está utilizando bienes que no son propios en beneficio propio. De ahí derivan más. ¿Qué más? Tenemos supresión u omisión de los efectos de una transacción en el registro o documento. Interesante esto, ¿no? Porque uno dice, voy a suprimir o voy a omitir algo. Y dice, bueno, esto es lo que más fácil puede pasar como un error. Ay, no me di cuenta. Le doy un ejemplo. Ustedes tienen una empresa que compra. Tienen el sistema de compra. Se contabilizan todas las compras, ¿verdad? Está bien, se compra. Pero resulta que las compras tienen bonificaciones por cantidad, que es bastante frecuente. Vamos, Agustín, ¿estás ahí? No, vamos, no hay problema. Estamos acá, ya está. Cuando uno dice, yo tengo un sistema de, tengo un sistema de compras, hago todas las compras, pero había bonificaciones, ¿sí? Y esas bonificaciones, ¿qué impacto tienen? ¿Cómo, profe? Hay un sistema de compras. Sí. Se compra, hay muchas compras, pero resulta que los proveedores nos dan bonificaciones. La factura viene por el 100% de la operación de compra y después viene una nota de crédito que es una bonificación. Bonificaciones por cantidad o bonificaciones por cumplimiento de objetivos. Bueno, no vayan a creer que esto se me ocurre a mí por la gran capacidad directiva que tengo. En épocas de controles de precios, ¿qué hacen muchas empresas? Tienen una lista de precios con unos precios alevosos. ¿Por qué? Y porque la Secretaría de Comercio no me va a aumentar sucesivos precios. Entonces, antes de que entre el fulano de tal como presidente, o como ministro, o como secretario, me manda una lista de precios por las nubes. ¿Y cómo opero con mis clientes? Le digo, condición de venta es 40% de bonificación sobre el precio. Cuando la inflación empieza a apretar, ahora la bonificación es 30%. ¿Qué estoy haciendo? Estoy aumentando el precio. Y después el 10%. Bueno, por eso hay muchas operaciones de compra con nota de crédito. Entonces, ¿qué puede generar eso? Se han hecho las compras. En las compras
las compras se contabilizan. ¿Cómo se contabiliza la compra? Ya. Compras a proveedores. Muy bien. Y después vino la nota de crédito. ¿Por qué? Porque la nota de crédito formaba parte de la condición de compra. ¿Y qué hay que hacer con la nota de crédito? Supongamos que la nota de crédito sea por bonificación. Hay que contabilizarla. ¿Cómo se contabiliza? Proveedores a bonificaciones. ¿Está bien? Bueno. ¿Cuál es la consecuencia de contabilizar la nota de crédito? Con el IVA. Muy bien. Primero, va a tener que pagar más IVA. ¿Por qué? Porque la compra era crédito fiscal. La nota de crédito es débito fiscal o disminución de crédito fiscal. Entonces, ¿qué hago? Si no contabilizo las notas de crédito, ¿qué estoy haciendo? Pago menos IVA. Estoy cometiendo un fraude. ¿Sí? Lo único que dice es, ay, no me di cuenta de contabilizar la factura de compra. El procedimiento de auditoría debería detectar eso. ¿Saben por qué? Y porque la cuenta del proveedor está con un saldo incorrecto. Parece que estamos debiendo al proveedor. No le estamos debiendo nada, lo que estamos debiendo es que no hemos contabilizado nota de crédito. Pero eso es lo que hemos hecho. Al suprimir o al omitir una transacción, generamos un fraude. Y fíjense las connotaciones que puede tener. Primero, pagan menos IVA. Segundo, pagan menos impuesto a las ganancias. Y en la ley penal tributaria, los contadores somos cómplices o encubridores cuando eso pasa. O sea, no es que, bueno, si a mi cliente le gusta hacer eso, que lo haga. No, por eso no es tan sencillo, tenemos que tener algunos cuidados en estos casos. ¿Qué más? Dice, registro de transacciones sin sustancia. Sin sustancia. O sea, soy un envase vacío. Tu amor es mi enfermedad. Soy un envase vacío. Mi vida fuimos juntos a volar con un solo paracaídas. Uno solo va a quedar volando a la vez. Para amar, ustedes no. Bueno, registrar sin la transacción. Sí, alguien dijo sí. ¿Sí? Vamos, no te preocupes, Paloma, no hay pájaro. Hoy soy solo un envase vacío. Tu amor es mi enfermedad, soy un envase vacío. Se están googleando. No, es que más, por favor. Esta es una cátedra, Auditoría 1, es una cátedra 0% cumbia. Alguna que otra puede pasar ahí, pero después nada más. La sustancia es aquello que le da sentido a una operación. Es decir, yo hago toda la instrumentación de los papeles y la operación no ha ocurrido. Ejemplo, un gasto de publicidad. Entonces, me conseguí la factura del proveedor, se hizo toda la registración que corresponde, las autorizaciones, pero la publicidad no se hizo. Es una transacción sin sustancia. Se recibió una factura de otro proveedor de mercaderías, pero las mercaderías no ingresaron. Se contabilizó la compra, se le pagó al proveedor y las mercaderías no ingresaron. O bien, sí habían ingresado una vez, pero como los sistemas de control interno no eran buenos, a esa facturita alguien la volvió a sacar de la carpeta y la volvió a hacer entrar en el sistema y le hizo circular de vuelta y se volvió a pagar la misma factura sin que se produzca el ingreso de la mercadería. En los software modernos no va a pasar esto, porque cuando ustedes cargan el comprobante, ponen el quick y ponen el número comprobante, el sistema le va a decir este comprobante ya está. Y en ese caso, el tipo que está haciendo ese le cambia el código de sucursal y ya está. Mira qué fácil. ¿Sí? Siempre hay uno que está dispuesto a estafar al prójimo. Entonces, esto puede pasar. La transacción sin sustancia. Entonces, este es un caso que es mucho más grave, ¿no? Porque muchas veces la transacción sin sustancia genera o viene como consecuencia de una operatoria
consentida por el propio ente que emite la información contable. Pero que les comenté ya un caso, ¿no? Hay un caso en donde no sé si ya salió la condena o no, o si va a salir, que tiene que salir en algún momento, que le pagaban coima a una empresa constructora grande, multinacional, y cómo hacía la empresa para blanquear las coimas a los funcionarios. Si sacaba la plata, contabilizaban facturas de servicios de consultoría y servicios de publicidad, que no existían. No existían. Bueno, y por último, mala aplicación de normas contables profesionales con intención. ¿Está bien? Muchas normas contables tienen opciones, ¿verdad? Muchas veces le dan, dentro de las normas contables hay distintas opciones, qué sé yo, la medición contable de algunos activos se puede hacer a costo histórico, a costo de reposición. Bueno, por lo general, todas esas normas contables tienen una aplicación, tienen un tratamiento preferido y tienen un tratamiento opcional alternativo para cierta situación. Entonces la mala aplicación es cuando yo sin saber, sin estar dentro de la excepcionalidad, entro por la aplicación excepcional con intención de defraudar. ¿Por qué defraude? Y bueno, porque aplicando mal la norma contable logro un resultado distinto. Uno de los principales fraudes del famoso caso Enron, no sé si lo han estudiado alguna vez en el caso Enron, un fraude contable de la década del 90 o 2090, ¿no? Que ha desencadenado la desaparición del estudio de la auditoría más grande del mundo, ¿no? Arthur Andersen, 200.000 empleados, desapareció el estudio, bueno, ahí había una ingeniería jurídica también, una empresa que era una empresa de distribuidora de energía americana que tenía inversiones en todo el mundo. Una de las cosas que hacían era contabilizar como mejoras cosas que eran gastos. Una cosa tan simple, tan acabada, ¿no? Pero estamos hablando de números enormes, que generaban, por supuesto, posiciones financieras mucho mejores, estados contables mucho mejores, y cuando se destapó la olla, era un problema que estaban aplicando mal las normas. Ahí viene el acta de Sarbanes-Oxley, ahí han cambiado todas las normas, cambió todas las NIF, cambió las NIA, cambió todo después de eso. Bueno, acá tenemos entonces una pequeña colección de fraudes que podemos hacer en nuestros ratos de ocio, estudiar en nuestros ratos de ocio, porque viene bien saberlo, no para que nosotros nos dediquemos a esto, ¿no? Si están sentados acá es porque no van a hacerlo, porque lo que hacen esto, en realidad, siempre van más adelante que vos. Vos creés que, no, yo estudié esta facultad, me la sé todo. No, vos estás con tu cabeza, el tipo que es atorrante, el chorro, corrupto, tiene su cabeza 100% dedicada a joder, a ver cómo ve algo y ya es una oportunidad para afanar, para joder. Y vos estás pensando en que no, que tengo que pagar la cuenta de fin de mes, que después estás pensando que también a mi hijo tengo que ver cómo ayudarlo, estás pensando en tu trabajo, en cosas. Vos tenés tu cabeza partida en 50 cosas, y yo lo tiene 100% de ese tipo, está 5, 10 kilómetros adelante tuyo. Pero bueno, viene bien estudiar estas cosas para que no me la metan en el trabajo contable, sino me meten que me den cuenta. Bueno, ese es el fraude. ¿Sí? Luego del fraude, el segundo va para los que han llegado después, que han sido varios, les rebobino un poquito, estamos estudiando los factores de riesgo. Factores de riesgo significa pensar qué cosas pueden hacer que la información contable esté mal. ¿Sí? Y las cosas que pueden estar mal es porque alguien la quiso hacer mal queriendo o alguien la hizo mal sin querer. En el primer caso, fraude, dejamos de ver, y en el segundo, error, que viene a continuación. Error. Bueno, el error es eso, el error. Equivocación, ¿no? Desde luego que siempre vamos a creer y vamos a sostener que lo grave son los fraudes, ¿verdad?
Siempre son los fraudes porque siempre el fraude tiene como contrapartida el ocultamiento. Por eso es fraude. Pero no vayan a creer que el error es mucho menos grave, ¿no? También es grave el error. El error, el problema que tiene es que como la estupidez humana no tiene límite, entonces la diversidad de errores que es tanta que hasta la estupidez humana del auditor, ¿sí? Cuando uno anda haciendo cosas y siempre está trabajando bajo presión, y bueno, pueden pasar cosas, pueden pasar. Hace un día alguien charlando me cuenta algo, pero se me comentó a ustedes, de algunos errores que uno comete por ahí. Y sí, ¿a quién no le ha pasado? Si vos encontrás un colega que te dice, mira, cuando fui a armar el ejercicio siguiente, me di cuenta de lo que hice, mirá lo que hice, lo que hice pasando. ¿Sí? Si nunca te pasó eso, nunca te ha pasado, es porque nunca has laburado. ¿Sí? Es porque nunca has laburado. Si nunca has laburado, y no te pasó nada. ¿Sí? Sí, claro, así es fácil. Son equivocaciones. ¿De qué tipo de equivocaciones? Siempre equivocaciones que generan un impacto en la información contable. Esos son los errores. O sea, ¿qué tienen de común el fraude con el error? ¿El fraude es más grave o menos grave que el error? De ninguna manera. Los dos, tanto el fraude como el error, dan como resultado una incorrección material, o sea, una información que está mala en la información contable. ¿Cómo pueden ser los errores? A ver, pueden ser errores matemáticos. Digamos, los errores matemáticos, gracias a la computación, a toda la informática, los tenemos ya bien ahí arrinconaditos, ¿verdad? Ya casi se supone que no deberían existir, pero todavía existen, porque hay muchos cálculos que nosotros todavía hacemos en planillas de Excel. Vos por ahí has modificado una fórmula, estabas haciendo una planilla de depreciaciones y has suprimido una fila, no sé por qué, se te ocurrió una columna, has movido un dato y ya te sale cualquier cosa. Y vos la veías, la planilla es tan bonita, ¿sí? Y después cuando te das cuenta, por ahí te aparece un valor neto negativo. ¿Qué ha pasado acá? No puede ser, ya andar en contra. Errores matemáticos, aritméticos, digamos, pueden ser sumas, restas. A veces el error matemático tiene parámetros matemáticos, parámetros que están mal hechos. No es que yo sumé el tema, sino que algún parámetro puede tomar. Qué sé yo, en el parámetro del sistema de sueldo para la cuota sindical había que poner 1,5 y he puesto 1,05. Y ya todos los cálculos de la retención que iba para la cuota sindical o para la cuota social de los sindicatos está mal. ¿Bien? Y hay un error. Bueno, como ese, tantos otros que pueden haber, que pueden aparecer en cualquier parte del lugar menos en Perú. ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver? Omisión involuntaria de hechos o registración inoportuna. Bueno, más bien, digamos, me olvidé de contabilizar algo y cuando me acordé, ¿qué hice? Ajuste. Hice el asiento hoy y era de ayer. Y ayer el ejercicio anterior y yo lo hice hoy, ¿no? Ejemplo, una factura a proveedores. ¿Cuándo ingresó la mercadería? Y la mercadería ingresó el 31 de julio. Y la factura llegó, no la contabilizamos. Bueno, contabilizarla. ¿Y cuándo la contabilicé? Hoy, 19 de agosto. ¿Y qué generé con eso? Nada, ¿qué problema hay si contabilicé la compra? Bueno, el IVA de julio lo pasé a agosto, no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Si el cierre de ejercicio era en julio, ¿cómo es la fórmula del costo de mercadería vendida? ¿Se acuerdan? Existencia inicial más compra menos existencia final. ¿Esa mercadería cuándo entró? El 31 de julio. O sea que está en la existencia final. ¿Sí? Que es el componente negativo de la fórmula que resta. Y a la compra que la contabilicé en agosto, ¿en dónde va a estar? En el ejercicio siguiente. O sea, la fórmula de costo no está dentro de las compras, sí está en la existencia final,
¿Qué logré con eso? Disminuir el costo de la calidad de vida. Por una estupidez, que era registrar en forma inoportuna la compra. Entonces, ese error puede generar un desvío significativo en la determinación del costo. Bueno, si es una factura, ya bueno, tampoco sea así, no es que no te pongas tan loquito, como que sea una, pero a lo mejor esa es una práctica y hay un grupo de un paquete de factura y el sistema de control interno no detectó esto y no lo corrigió. Entonces, un error muy significativo, muy común, bastante común. ¿Qué más? Mala interpretación de hechos. Yo creía que esto era una mejora y era un gasto. Y lo contabilicé como mejora y era un gasto. Yo creía que esto era un crédito de impuesto. Entonces, el impuesto a los débitos bancarios lo contabilicé como crédito. Y lo tengo como crédito ahí. Y no era crédito. El crédito era el 34% del impuesto a los créditos bancarios. El impuesto a los créditos bancarios es generalmente la mitad del impuesto a los créditos bancarios. Y vos contabilizaste todo como un activo, como un crédito de impuestos y no mala interpretación de hecho. Esto tiene que ver con lo que hemos visto en factores de riesgo inherente, ¿no? ¿Recuerdan? Transacciones complejas. Y por último, mala aplicación de normas contables profesionales sin intención de error. O sea, yo tengo distintas opciones para interpretar normas, para aplicar normas, y de todas esas aplico una que está mal, pero no la hago porque quiero aumentar el resultado, quiero modificar la pérdida, la hago porque yo creía que iba a decir, le hice mal. Ustedes me deberían preguntar ahí, ¿cómo haces para saber si esto ha sido con intención o sin intención? No lo sé, ¿verdad? Tendría que tener alguna otra información, no sé, lo miraría de vos. Pruebas de que lo hizo con intención. Por eso, pero ¿qué prueba va a haber? Y, por ejemplo, algo que vamos a ver enseguida, y yo, digamos, la empresa está en la cubierta del Titán, entonces está negociando un préstamo bancario y para que se les haga el préstamo está negociando la entrada del inversor y para eso necesita un balance bueno, con resultados buenos. Entonces, que se hayan equivocado en una norma, me da que pensar, mira, esta te equivocaste, pero como les pasa a ustedes cuando van a alguna parte y se equivocan en darle vuelta. Ay, perdón, me equivoqué. Ay, perdón, me equivoqué. Ay, perdón, me equivoqué. Che, vos siempre te equivocas a favor tuyo. ¿Alguna vez equivocaste a favor mío? Entonces vos decís, siempre se equivoca a favor de él, ¿qué quiere decir una equivocación? Bueno, entonces esta es lo de sin intención, por supuesto, que está puesto, porque si dijera con intención no sería un error, sería un error. Bien. Sigamos. Hechos reveladores de la patología. Vamos a ver si podemos entendernos bien con este tema. Nosotros no podemos saber fehacientemente si alguna información contable va a estar mal o va a estar bien. Yo no sé. A menos que tenga un DeLorean y el Dr. Brown y puede ir hacia el futuro y ver qué va a pasar y después volver. Y tener la suerte de volver el mismo día, a la misma hora, y que caiga el rayo para que se me cargue la batería del DeLorean y pueda volver. Salvo eso, en el resto de los casos, nosotros no podemos saber si algo va a estar mal, si va a haber fraude. Pero sí podemos conocer una serie de hechos o circunstancias que nos llaman la atención y nos abren los ojos y nos hace pensar de que es muy probable que lo hagan. En eso consisten estos hechos revelados. Los hechos revelados son un conjunto de
situaciones o circunstancias que nos podrían poner en alerta de que pueda haber algún fraude o algún error. Nosotros para estudiarlo optamos por el apéndice de la NIA 240, pero no de la NIA 240 que está vigente ahora, que es la revisada en 2009, sino de la NIA 240 inicial. La NIA 240 inicial se llama fraude y error. No es necesario que se vayan a buscar la NIA 240 para estudiarla, porque si van a estudiar, estudien la 315 y listo. La 315 ya tiene es fraude nada más, ¿no? Es responsabilidad del auditor ante el fraude. Pero acá, en este apéndice de la NIA 240 original, están resumidas un montón de situaciones que ahora andan desparramadas por 3 NIAs distintas. Así que al solo efecto de estudiarlo, las veamos así. No vayan a ser que alguien me pregunte, che, ¿ustedes estudian la NIA? Sí, estudiamos la 240, pero nosotros estudiamos la 240 que está derogada. Nosotros tenemos que decir, che, ¿quién es tu profesor? Bueno, es para eso, ¿no? Es para que lo tengamos sintetizado. Y este tema lo tienen ustedes en un documento de Word que está puesto en el aula. Lo veamos directamente en el Word. Ahí está. ¿Qué es una síntesis de lo que dice? Vamos a ver. Ahí dice ejemplos de condiciones o eventos que aumentan el riesgo de fraude o error. Condiciones o eventos que aumentan el riesgo de, o sea, si yo encuentro algo de esto, entonces no es que hay fraude o error, no. Pero aumenta, me preocupa, me llama la atención, ¿verdad? Y hay grupos, ¿no? Los grupos hay unas cuestiones respecto a la integridad o competencia de la administración, hay otros abajo, cuestiones inusuales, vamos bien. Otro más abajo que dice transacciones inusuales y otros con problemas con la evidencia de autoría. Bien, vamos para abajo. Cuestiones respecto a la integridad o competencia de la administración. ¿A qué le hace acordar esto de lo que ya hemos estudiado? Cuando digo integridad o competencia de la administración, muy bien, ¿no? Acá estamos pensando en el ambiente de control, ¿no? El ambiente de control era un componente del control interno, no era un problema del auditor, hasta que se convierte en un problema del auditor, porque puede suceder que cuestiones vinculadas al ambiente de control tengan como impacto alguna información fraudulenta o errónea. Entonces dice, hay cuestiones respecto a la integridad, competencia de la administración. Primero, la administración está dominada por una persona o un grupo pequeño y no hay un consejo o comité de vigilancia efectivo. Digamos, esta partecita dice de lo del consejo o comité de vigilancia activa, digamos, nosotros la olvidemos porque ahí estamos hablando de compañías muy grandes, corporaciones que además de tener el directorio y la auditoría, tienen comité de vigilancia. Vamos a quedarnos con la primera parte. La administración dominada por una sola persona, un grupo reducido. ¿Qué significa? Son estas organizaciones en donde el que autoriza todo es nosotros. El que decide es uno solo, o uno o dos. Todas las decisiones pasan por esa persona. Para hacer algo hay que preguntarle a esa persona. Para pedirle permiso, para pedir la licencia a esa persona. Para hacer algún cambio significativo, alguna inversión, el que decide es esa persona. A lo mejor esa persona es el dueño, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema? Que esa persona, al verse sobrecargada con una cantidad de funciones muy grande, puede generar dos cosas. Una de dos. O que obstruya el normal funcionamiento de la empresa, que obstruya, que todas las cosas se demoren, que no salgan a tiempo, o bien que los controles que se deberían hacer para esas operaciones no los hagan. Entonces eso genera muchas posibilidades de error. O bien puede ser que esa persona, como ella es la que decide, la que autoriza, la que manda,
como nadie la controla a ella, pueden estar cometiéndose fraudes. O sea, administración dominada por una persona. Digamos, esto es típico de las pymes. Es típico. Hay un empleado que sabe y todo hay que preguntarle a él, y muchas de las cosas que sabe son así tipo como dogmas de fe. ¿Sí? ¿Por qué es así? Porque lo dijo que es así. Entonces, estas son cosas que... ¿Cómo hago para darme cuenta de esto? Bueno, en el análisis, en la evaluación de control interno, en la evaluación de riesgo, me tengo que dar cuenta de esto y advertir. Segundo, hay una estructura corporativa compleja, donde la complejidad no parece estar justificada. ¿Eso qué significa? Burocracia. Recontra burocracia. Cada vez que hay que hacer algo, hay que hacer 10 formularios, pedirle permiso a aquel, leer al otro, y al otro, y al otro, hasta que al final sucede que, al ser tan complejo, tan burocrático todo, se diluyen las responsabilidades. El día que pasa algo y alguien quiere ir a buscar quién es el responsable, es un laberinto ir a encontrar quién ha sido el responsable. Y eso favorece que la persona que quiere hacer algo indebido lo haga, total no me van a descubrir. ¿Quién va a saber que fui yo? Entonces, la estructura corporativa compleja juega en contra. Tercero, hay una continua falla para corregir debilidades importantes en el control interno, donde tales correcciones son posibles. ¿Qué les parece? Hay fallas de control interno. Por ejemplo, escúchame, no están haciendo los informes de recepción para las compras. Lo observo. Voy el año que viene otra vez, che, los informes de recepción, no hacemos informe de recepción. Sí, pero yo hice un informe, les pedí yo que lo hagan. Entonces, si yo veo que no están tomando las correcciones que se podrían hacer, ¿qué tengo que pensar? Que hay alguien que se está beneficiando con eso. No deberías tener vos como encargado de cobranzas a la misma persona que hace los depósitos bancarios y las conciliaciones bancarias. No debería. Y el año que viene sigue siendo lo mío, che, ¿qué pasó? No, es que no puedo tener otro empleado porque me sale caro. Y el año que viene seguimos lo mismo. ¿Qué pasa? Ahí hay alguien que se está beneficiando. Cuarto, hay alto porcentaje de rotación del personal clave financiero y de contabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Rotación del personal clave, ¿no es cierto? ¿Cuál es personal clave? Aquel que participa en los procesos de generación de reportes contables significativos. Lo que hacen las ediciones contables, los devengamientos, las cosas, no en la operación habitual ordinaria de que se hace automáticamente por sistema, ¿no? Los que hacen los ajustes. ¿Por qué eso? ¿Por qué? Porque no quiero que se caiga, ¿no? Como Ícaro. ¿No saben la historia de Ícaro? El hijo de no sé qué Dios era que quería volar. Y le dice a su papá, papá, yo quiero volar, eso no está bien. Pero no vuela muy alto. O sea, ¿por qué? Porque le había puesto alitas, se las pegó con cera. Entonces no vueles alto, porque si volaba alto se va a acercar al sol. El sol le va a calentar las alas, se va a derretir. Y este voló alto, se acercó, se acercó a la ala y se cayó, se mató. Entonces acá puede ser que lo tengamos ahí, Carlos. Te estás acercando demasiado a la gran verdad. El sol era la gran verdad, ¿no es cierto? Entonces vos sos un personal financiero clave, te estás enterando de muchas cosas. Entonces este tipo se está enterando de las cosas que estamos haciendo. Eso es lo que tengo. Entonces si vos ves que las personas claves de la parte financiera permanentemente le están haciendo culpar, ¿por qué? Quiero que se enteren. Importante y prolongada escasez de personal en el departamento de contabilidad. En el departamento de contabilidad pensando en funciones de conciliación, funciones de control. Si bien es cierto las contabilidades son totalmente automatizadas hoy por hoy, lo que no está automatizado son las funciones de conciliación. Todas las que son conciliaciones de cuentas, no solamente conciliaciones bancarias, sino análisis de composición de saldos. Eso es un tema muy importante.
Y si yo tengo un solo tipo para eso, y en realidad necesito 3 o 4 y tengo uno, ¿qué va a pasar con ese unito ahí? Solito, con su alma ahí haciendo contra los molinos de viento. Y no va a poder llegar a conciliar, no va a poder llegar a hacer todos los controles que sean necesarios. Y como no va a poder hacer todos los controles que sean necesarios, cualquier fraude, cualquier error puede pasar desapercibido. Cambios frecuentes de asesoría legal o de auditores, bueno, no hablé. Si los otros eran ícaros, estos son peor. Nada, contratan a mí y resulta que mi opinión de auditoría no ha sido la que ellos esperaban. Cambio, chao. Y de paso te tiro un mensaje a todos tus colegas de profesión, que aquí el que venga y que se quiera hacer loco se le acaba el contrato. Bueno, puede pasar. Presiones inusuales dentro o sobre la entidad. Estas son cosas generalmente externas, ¿no? Que tienen un impacto en la información contable. Porque ¿qué pasa? Dice, la industria está declinando, las fallas están aumentando. Hay un capital de trabajo inadecuado debido a ganancias decrecientes, a una expansión demasiado rápida. La calidad de las utilidades se deteriora, por ejemplo, por toma de riesgos aumentada respecto de ventas de crédito, cambio en las prácticas de negocio, selección de políticas contables alternativas que mejoran el ingreso. O sea, ¿qué pasa? A la empresa le está yendo mal. El que emite la información está mal, o sea, le está yendo mal, está con problemas y necesita mostrar una información contable mejor de la que saldría. ¿Por qué le puede estar yendo mal? Y bueno, puede ser mal porque dice que la industria está declinando. Y sí, ¿a qué te dedicabas vos? Y bueno, yo me dedicaba a vender disquetes. Y bueno, ahora ya no existe, pero hace unos años había algunos que se dedicaban a eso y bueno, y ahora, imagínate lo que vendían rollitos para máquinas de sacar fotos, en algún momento les ha pasado esto. Sí, loco, ya no estamos vendiendo. ¿Y qué pasa? Y los balances están saliendo horribles. ¿Y qué tenemos que hacer? Y bueno, nos tenemos que transformar en otra cosa. Y necesitamos inversores, necesitamos capital. Y bueno, para eso hay que mejorar los estados contables. Esta parte es bastante frecuente, ¿no? La calidad de las utilidades se deteriora por toma de riesgo aumentado respecto de ventas, ¿no? Esto es muy frecuente, las pymes eso es de todos los días. Las ventas me están disminuyendo. Entonces, ¿qué hago? Y bueno, mejoremos los precios. No puedo mejorar mucho los precios porque tengo un valor de costo. ¿Qué podemos hacer? Y buscamos condiciones de venta. Su DNI es un crédito en acto. Entonces, claro, vos das 3 vendés a crédito, flexibilizando la política de crédito, perdiendo de vista que es muy probable que una gran parte de esos créditos no los recuperen nunca, no los cobré. Entonces, esto es un factor de fraude o de error, más bien, yo diría muchas veces de fraude, porque no se hace. Bueno, la entidad necesita una tendencia a la alta de las ganancias para soportar el precio de mercado de sus acciones debido a que se contempla una oferta pública, un cambio de posesión u otra razón. Digamos, en términos de hoy, el riesgo país no tiene que declinar. Esto sería la empresa, una empresa que presenta balances trimestrales o anuales donde las ganancias son decrecientes. ¿Qué pasa? Y el riesgo de inversión ahí va creciendo. Entonces, la toma de futuros inversores se hace difícil, o mejor dicho, se hace difícil a un buen precio. La entidad tiene una inversión importante en la industria o línea de productos que se distingue por su rápido cambio. Imagínense las empresas que comercializan insumos de computación. Tienen este problema, ¿no? ¿Por qué? Porque cada 2x3 te sacaron alguna, no sé, las que vendían Pentium 5, no sé cuánto dura el Pentium 5, no sé si en menos de 6 meses ha desaparecido, ya nadie lo quiere, entonces uno puede haber invertido en grandes stocks de esa mercadería y de repente perdí. Y entonces ahora si la perdí, ¿qué hago? Tengo que hacer algo para que eso no repercute en el balance.
quedamos así, bueno, le demos un valorcito de mercado, esto, que tiene buen precio de venta, y ahí generan un fraude. La entidad depende fuertemente de uno o unos cuantos productos clientes. Aquí se da mucho esto, hay algunas empresas que son casi exclusivamente proveedores del Estado. Entonces, su cliente es el Estado. ¿Y cuál es el problema de tener como un cliente del Estado? No está mal, ¿no? El Estado siempre paga. El problema es que el Estado no siempre va a tener las mismas condiciones para operar con el Estado. Porque el Estado muchas veces tiene cambio de funcionario. Y el funcionario que viene ya no es amigo del que estaba antes. Entonces vos tenés un problema con las posibilidades de contratar. O simplemente porque perdés la licitación, o porque perdés el concurso, lo que fuera. Presión financiera sobre altos directivos. Bueno, tengo un gerente que se separó de la esposa y el gerente que tiene una segunda esposa, que tiene hijos, y tiene el embargo de la primera, y ya está de novio con la tercera. ¿Y de qué vive el gerente? Tiene un sueldo y además tiene una comisión de ventas. Adivinar el gerente cómo viene la comisión de ventas. Tenemos que hacer algo para que vendamos más, de manera que la comisión de ventas. Entonces, de repente, el gerente puede ser que empiece a generar operaciones de venta y de cosas que no sean de las mejores. Se ejerce presión sobre el personal de contabilidad para que complete el estado financiero en un periodo de tiempo excepcionalmente corto. O sea, que no tengas tiempo de ver nada, que salga con usted, porque si te pones a ver, te vas a dar cuenta de un montón de cosas. Transacciones inusuales. Estoy con tiempo, Dice, transacciones inusuales especialmente cerca de fin de año, que tienen un efecto importante sobre la utilidad. ¿Qué es eso? Eso ya lo hemos visto. Socios que van a cobrar ahí. No, sí, tiene claro, pero no solamente, no necesariamente por eso, sino porque es inusual. Porque cosas que habitualmente no se hacen durante el ejercicio aparecen de repente a fin de año. ¿Qué quiere decir? A fin de año quiere decir, yo ya tengo toda la información, ya estoy viendo cómo va a dar el resultado, y he visto el resultado y el resultado no es lo que yo esperaba, y yo necesito que usted mejore, entonces empiezo a meter algunas transacciones inusuales para mejorar el resultado, para mejorar los activos. Transacciones o tratamientos contables complejos. Bueno, esto también lo hemos visto. Lo de la complejidad tiene que ver con la posibilidad de confundir activos con resultados o pasivos con resultados. Esa es la complejidad. Tiene mucho que ver con las distintas actividades económicas que tenemos, ¿no? Si tienen ustedes algún cliente que opere en el registro fiscal de granos, van a ver lo que es transacciones complejas. Son hartas, porque cada 2 por 3 tienen una cantidad de retenciones. Y hay retenciones, por ejemplo, me acuerdo el IVA. El IVA tiene retenciones que son sujetas a devolución y retenciones que no son sujetas a devolución. Pero las sujetas a devolución son sujetas a devolución si has dado cumplimiento con la información de capacidad productiva en el registro fiscal de operadores y si has declarado el trigo, la superficie de trigo, y si no has declarado, bueno, entonces uno está seguro de que está todo bárbaro y resulta que después decir, ¿qué pasa que no me han devuelto el IVA? Y no te han Dios porque no había declarado la capacidad productiva de la soja. Y ahora, yo vengo ya con 2 balances, esto lo tengo en el activo, ahí esperando a que lo cobremos y necesito que era verde. Entonces, estas son cosas que son tratamientos contables complejos, por supuesto. Así como es complejo, la especialidad supera la complejidad. Se puede decir, si yo me dedico a atender clientes que operan en el registro fiscal de grano, tengo que tener a alguien que se especializó en estudiar eso. Si no soy yo, que sea alguno de mis colaboradores, porque si no hay un suicidio. No es nada del otro mundo, pero sí requiere que la gente que se dedique a eso se especialice, lo estudie, lo conozca, lo maneje.
yo estoy pensando ahora, ¿qué han hecho? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Todo lo que hemos venido devengando intereses de todos estos planes de pago de mis facilidades de aquí, con el nuevo régimen, después de la ley base, el nuevo régimen de moratoria impositiva, con combinaciones de intereses, combinaciones de punitorio. Ahora te quiero ver con los ajustes de ejercicio anterior, si es que son ajustes de ejercicio anterior, o si es ganancia de ejercicio. Bueno, son tratamientos contables complejos que suceden como consecuencia de hechos económicos que se producen en un contexto muy volátil, como que digo nosotros. Transacciones con partes relacionadas. Las partes relacionadas son las sociedades controlantes, controladas, vinculadas, o sea, son nuestros amigos, nuestros parientes, son nuestros socios, y como somos socios, la forma de operar entre nosotros no tiene todas las formalidades que debe tener la transacción que se realice entre partes independientes. A lo mejor los préstamos se autorizan por teléfono, mandamos mercadería y ya mañana te facturo, o hacemos un depósito y yo te mando el comprobante, después te hago el recibo, o después vemos. Entonces, todas las transacciones con partes relacionadas tienen ese problema. Entonces, cuando yo tengo alguna auditoría de una empresa que tiene clientes o proveedores que son partes relacionadas, tengo que poner el acento en eso. Pago por servicios que parecen excesivos en relación con el servicio proporcional. ¿Sí? Por ejemplo, abogados, consultores o agentes. Nunca contadores. ¿Por qué no contadores? Porque los contadores no cobramos excesivo. ¿No? Por ahora. Ya no vamos a avivar. No sé si recién llevamos cuánto de ejecución. 100 años. Ya no vamos a avivar. Es decir, un pago de un servicio desproporcionado puede llamar la atención, porque ¿qué puede tener que ver? Aquí tiene mucho que ver las operaciones de lavado. Lo que es desproporcionado siempre hay algún lavado. Pero ahora hay blanqueo. Y bueno, y ahora el lavado se soluciona con el blanqueo. Capaz que dentro de poco esto deja de ser riesgo. Y tengo que cambiar de diapositiva. Pero por ahora no. Sigamos. Problemas con la obtención de evidencia apropiada de auditoría. Registros inadecuados. Por ejemplo, archivos incompletos, excesivos ajustes al libro de cuenta, transacciones no registradas de acuerdo a los procedimientos normales y cuenta de control fuera de balance. O sea, de pelote. ¿Sí? Esto es un desastre, un caso. Yo llego a una empresa y pido una información. Cuando vos querés saber qué está ganando una empresa, si es ordenada, si es organizada, ¿sabes qué tiene que hacer? Manda y pedir un papel de hace, por ejemplo, 2 o 3 meses. Si te lo traen en el momento, tienen archivos, si te dicen, che, date una vuelta mañana, más flojito. Si te dicen venir la semana que viene, chao, bajemos de acá, esto es de pelote. ¿Sí? ¿Por qué? Quiere decir que no hay buenos sistemas de archivo. O no hay buenos criterios, muchas veces hay buenos sistemas de archivo, pero no hay buenos criterios de búsqueda. A nosotros nos pasa cuando yo trabajo en el sector público, en el ex Tribunal de Cuentas, la Auditoría General de la provincia, cuando manda el auditor, nosotros siempre estamos viendo información histórica. Cuando va a estudiar la rendición de cuentas, no va a ver la rendición de cuentas de ayer, va a ver, en el mejor de los casos, la del año 23. Entonces va a pedir papeles del año 23 y cuando les va a pedir y te dicen, ¿sabes qué? La semana que viene se la prepara. Esto es de pelota, o sea que sea lo que Dios quiera. Bueno, es un indicador. No quiere decir que esté mal la contabilidad. La contabilidad está mal, está bien porque la gente trabaja bien, pero son despelotados. Documentación inadecuada de transacciones, como falta de autorización apropiada, documentos de soporte no disponibles, alteración a documentos, cualquiera de estos problemas
de documentación cobran mayor importancia cuando se refieren a grandes transacciones o transacciones insólitas. Bueno, me encanta esa palabra insólita, ni siquiera la palabra insólita es. ¿Qué puede ser esto? La empresa que atiendo yo en un comercio y se compraron un ataúd. Es una cuestión insólita, ¿para qué comprar un ataúd? Pero ¿qué pasa? En definitiva, lo que nosotros tenemos que mirar es que cuando yo estoy haciendo análisis de transacciones, encuentro que la documentación está insuficiente e inadecuada. Yo estoy viendo las compras y en las compras debería estar el informe de recepción y no está. ¿Qué encuentro? El remito del proveedor. ¿Qué hace el remito del proveedor acá? No debería estar, porque se supone que el que recibe la mercadería no tiene que ver el remito del proveedor. Además, el remito del proveedor nunca lo voy a tener yo. ¿Quién lo va a tener? El remito del proveedor lo tiene el proveedor. Lo que tendremos nosotros será el duplicado, la copia. Y si usted remite al proveedor, quiere decir que la persona que recibió no se puso a contar para hacer el informe de recepción, firmó. ¿Sí? Entonces, problema, riesgo, hecho revelador de un posible fraude o un posible error. Excesivo número de diferencias entre los registros de contabilidad y la conformación de terceras partes, evidencia conflictiva de auditoría, cambios inexplicables en los porcentajes de operación. Estamos hablando, no es que yo voy a encontrar diferencia en una confirmación y me voy a volver loco, no, dice excesiva, ¿no? Excesivo número de diferencias. Confirmación es cuando nosotros tenemos información del tercero y la comparamos con la que genera la empresa, eso es una confirmación. Si hay diferencias, bueno, normales, no pasa nada, ahora si toda me da mal, entonces evidentemente que esto está mal, no hay ningún problema. Respuestas evasivas o irracionales por parte de la administración a las averiguaciones de auditoría. También, esto tiene que ver con el ambiente de control. Yo encuentro una falla, encontré un faltante de caja en el arqueo, entonces pido explicaciones. Digo, che, ¿por qué en la caja dice que hay 1 millón, pero yo arqueo hay 900, faltan 100? Y me contestan que yo la semana pasada estuve de parte médico y no tuve ese respuestas evasivas que no me dan explicación. Dice, algunos factores exclusivos de un entorno del sistema de información por computadora que se relacionan con las condiciones y eventos descritos antes incluyen incapacidad de extraer información de los archivos de computadora debido a la falta o obsolescencia de documentación de los contenidos de registro del programa. Bueno, o sea, te dicen, ustedes, el auditor, tiene acceso a toda la información que tenemos en nuestro sistema. Cuando yo quiero sacar la información, no puedo. No puedo. Porque, no sé. Gran número de cambios en el programa que no están documentados, aprobados, puestos a prueba. Yo tenía un menú de consulta, al día siguiente voy y ya no está ese menú, me lo cambiaron. O entro a ese menú, pido esa información y no está disponible. O me piden un código de autorización que yo no lo tengo. O sea, ¿qué están haciendo? No me están dejando que haga mi trabajo. Balance global inadecuado de transacciones de computadora y base de datos con la cuenta financiera. Bueno, si pasa eso, rajemos, ¿no? O sea, el cotejo del estado contable con la información de los de un libro no cuadra, bueno, no hay problema. Bueno, estos, como les acabo de decir al principio, son hechos reveladores, ¿no? Si se presentan en algún momento algún tipo de esta circunstancia, puede ser que esté generando información fraudulenta o errónea. No necesariamente, ¿no? No hay que pensar mal, pero tampoco hay que ser tan tonto. Acá están todas las carnitas descalzas. No es que yo, el auditor, vaya ahí pensando que son todos tránsfugas, arrogantes, y yo empiezo a mirar los ojos así, y a escudriñar y a preguntar si ha comunicado este domingo. No, tampoco voy instalado a pensar que todo. Hay que tener una actitud que se dice libre de sesgo. Eso sí, ¿no? Cuando ustedes lean literatura, los libros que
están en geografía van a ver que la palabra libre de sesgo. ¿Qué quiere decir eso? Que libre de... ¿No? Libre de Que qué? ya no está direccionada hacia cierto beneficio de algo. Exacto, libre de sesgo es lo más objetivo posible. Yo tengo que estar libre de sesgo, no es que yo estoy a favor, no, esta chica tiene buena cara, no creo, tiene un faltante de caja, no, pero mira, no creo, ya, no tengo ni mala actitud, nada. como neutro, algo así. Objetivo, lo más objetivo posible. En realidad la objetividad es un valor, ¿no? No sé si hay alguien que sea objetivo puramente, no siempre tiene su corazoncito, ¿no? Pero estar libre de sesgo es eso, tratar de actuar de lo más imparcialmente posible, lo más objetivamente posible. Muy bien, de esto alguna consulta, del fraude, del error, algún consejo, algún fraudecito que se le haya pasado por ahí. Bueno, vamos a ver entonces la última parte de la riesgo, que es la evaluación del riesgo. Hoy les prometo que van a poder llegar a su clase oportunamente haciendo todo el city tour hasta el aula siguiente. Bueno. El tema del riesgo de auditoría es muy significativo para el auditor por una razón central, que es la responsabilidad. La preocupación nuestra es nuestra responsabilidad. El tema de responsabilidad lo vamos a estudiar, creo que en la unidad 16 del programa, si es que estamos con vida, cuando llegue ese momento ustedes y si me siguen contando cuando llegue ya está. Pero es importante saber esto. Las consecuencias que tiene el trabajo de auditoría son de impacto público. Ya se lo he explicado sintéticamente en la clase pasada, yo les he dicho, si nosotros somos contadores públicos, no porque pueda liquidar impuestos, porque pueda liquidar sueldos, cualquiera puede hacerlo. El público viene porque puedo firmar esto. Puedo firmar un informe que tiene impacto público. El informe de auditoría firmado por el contador va a parar a cualquier parte del mundo y circula por un banco, por una repartición, por un organismo, por otro. Entonces, mal informe de auditoría genera un riesgo de auditoría grave. Y si es importante eso, esto implica que el auditor tiene que hacer una evaluación del riesgo de auditoría. Pero la evaluación no es para asustarme. ¿Sí? No es como cuando voy al médico y me hago el análisis de sangre, no es para asustarme, mira cómo tengo el colesterol, el ácido úrico, no, ¿es para qué? Es para tomar la pastilla que corresponda, o para dejar de comer grasado, o para hacer los tratamientos que sean para prevenir que eso se empeore. Acá pasa lo mismo. El riesgo se tiene que evaluar con el propósito de identificarlo. Y una vez que nosotros hagamos una identificación de los riesgos, a continuación vamos a ir a la unidad 4 y 5 del programa, en donde vamos a decidir qué hacer con el riesgo. Y al riesgo hay que responder. Responder significa poner procedimientos de auditoría que me ayuden a cerciorarme de que la información que estoy viendo está libre de esas incorrecciones, ¿no? Para eso está el proceso de evaluación del riesgo de auditoría, que lo tenemos ya en el proceso de auditoría. Lo veamos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan del proceso de auditoría? Conocimiento del ente, identificación de la información, evaluar la significación, y aquí aparecía identificar y valorar riesgos de incorrecciones significativas. Ahí está. ¿Cómo voy a hacer? Es lo que vamos a ver ahora. Después sigue el proceso de auditoría, pero este es el punto que nosotros vamos a ver ahora, la identificación y valoración de riesgos de incorrecciones significativas.
En muchas partes de la bibliografía van a encontrar como sinónimo incorrecciones materiales con incorrecciones significativas o representaciones erróneas. En todos los casos estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de alguna afirmación que está mal, pero que es una afirmación importante, una afirmación que tiene de estar bien distinta posibilidades de impactar en la decisión del usuario. ¿Qué objetivos tiene la evaluación del riesgo de adulteración? ¿Para qué evaluamos el riesgo de adulteración? Bueno, vamos a ver. ¿Qué queremos hacer? Queremos identificar suspenso, valorar riesgos de incorrecciones significativas por fraude. Eso está. O sea, si yo digo todos los hechos reveladores que acabo de ver pueden estar presentes, lo que yo voy a hacer ahora es identificarlos y evaluarlos, ¿no? En la práctica, en los estudios de auditoría grande, utilizan lo que se llaman las matrices de riesgo. Los califican en riesgo alto, riesgo medio y riesgo bajo. Para eso hacen esto que van a hacer Bueno, pero ¿para qué? Para diseñar procedimientos de auditoría que respondan a todo. O sea, si yo encuentro, por ejemplo, para que no hablemos tanto del aire, a ver, decía, yo encontré un riesgo, por ejemplo, encontré, como decía recién ahí, que la empresa flexibilizó de una manera desproporcionada su política de créditos con el objetivo de aumentar sus ventas. ¿Sí? Bien. Entonces digo, bueno, tengo que diseñar, tengo un riesgo. ¿Cuál es el riesgo ahí? El riesgo es la incobrabilidad de esos créditos. Entonces yo voy a tener créditos en el activo, ventas, que posiblemente no sean recuperables. Y si tengo créditos que no son recuperables, yo puedo tener un problema. Entonces digo, ¿qué voy a hacer? Voy a diseñar el procedimiento de auditoría que responda al mismo. ¿Cuál será ese procedimiento? Ya lo verá usted cuando lleguemos a la unidad 5. Es decir, yo tengo que aplicar algún procedimiento para detectar si la empresa ha contabilizado la previsión para crédito incobrable bien, o si se quedó corto, o si se le fue la mano. Esa es la respuesta. Cuando decimos respuesta a lo mismo, es poner un procedimiento para contrarrestar los riesgos. ¿Cuáles son los procedimientos? Vean, los procedimientos de evaluación de riesgos son poquitos. ¿Sí? Parece que son poquitos, pero en realidad son los más pesados. Dice que tenemos que hacer indagaciones ante la dirección y otras personas del ente. Tengan cuidado con esto porque uno dice, le veía preguntar a la dirección, escúcheme, ¿usted cree que se va a cobrar toda la... Siguiendo el ejemplo que le he dado recién, entonces yo tengo que hacer un procedimiento de evaluación de riesgo, que dijo el profesor, que era indagación en la dirección. Lo voy a buscar al gerente y le voy a decir, señor gerente, vengo a indagar. Le pongo así la lamparita, así que enfocándole así en el ojo, y jura decir la verdad. Nada más que la verdad, sí. ¿Se van a cobrar la cuenta de los clientes? ¿Todas? Adivina que va a poner el gerente. Obvio que sí, se van a recontra cobrar, es más, están desesperados, los clientes están esperando para venir a pagar. No, entonces no es eso el procedimiento. La indagación consiste en preguntarle, por ejemplo, cuáles son las políticas de otorgamiento de crédito que tienen, cómo hacen, quiénes son las personas que intervienen en la decisión de que a un cliente se le financie más o menos, qué seguimiento se le hace al cliente, le mandan notificaciones y que está atrasada su cuenta, lo visita algún cobrador, le cobran intereses cuando paga fuera de término. Entonces, la indagación que voy haciendo no va a preguntarle si ellos van a cobrar o no, si es riesgoso o no. Entonces, yo voy a ir interpretando después de toda esa otra
esta otra, ¿cómo se diría? Ya. Circunvalación que estoy haciendo para ver si es que verdaderamente hay un riesgo de incobrabilidad. Entonces, si yo pienso que quiero saber si existe o no riesgo de incobrabilidad, no voy a preguntar si acá la gente, los clientes van a pagar o no van a pagar. Tengo que ir. Esa es la indagación, ¿no? O sea, la indagación ante la dirección y otras personas del ente se refiere a la modalidad en que se hacen las operaciones. Supónganse que ustedes tienen una empresa que están auditando y comercializa productos perecederos. Por ejemplo, que es un distribuidor de lácteos o de fiambres, de mercadería que es altamente perecedera o que tiene fecha de vencimiento de licor. Ustedes, ¿cómo harían? ¿Cuál es el riesgo ahí? Hay un riesgo alto. ¿Por qué? Porque hay mercadería que es posiblemente deteriorada, sin valor recuperable, y que la vayan a medir al valor de reposición, de última compra, como si estuviera todo bien. Entonces yo tengo que hacer la indagación a ver si hay algún riesgo. Tengo que evaluar, identificar el riesgo. ¿Qué voy a preguntar? ¿Los yogures están podridos? Dice, no. ¿Los jamones tienen un honguito verde arriba? No, están todo bien. No, estará. La indagación tuya va a ser, a ver, señores, ¿en qué condiciones tienen ustedes? ¿Está limpio? Veo si las instalaciones que tienen son adecuadas, si las cámaras frigoríficas están bajo control, si tienen un sistema de verificación periódico de reemplazo, de reposición de las mercaderías, de manera que se despachan primero las mercaderías que se vencen próxima. Si veo, si pregunto y averiguo y observo si es que los lugares están adecuados, por ejemplo, no hace cosa que pongan una sola pila 200 cajitas de yogur que se van a aplastar, se van a doblar, las tapitas se pueden abrir, en fin. El procedimiento de indagación ante dirección de otras personas busca todo lo que rodea, lo que circunscribe al riesgo en sí mismo para tratar de yo tener una idea de qué puede pasar. ¿Qué más? Aplicar procedimientos analíticos. Bueno, este tema nosotros lo vamos a estudiar en la unidad 5 del programa de los procedimientos analíticos, no obstante, veamos algo. La palabra analíticos viene de analizar. Procedimientos analíticos son procedimientos que consisten en analizar. Yo analizo información, leo y hago comparaciones con otra información, ya sea del mismo ejercicio, de ejercicios anteriores, buscando relaciones que deberían darse. Y si no se dan esas relaciones, tendría que haber alguna explicación. Y si no está esa explicación es porque algo puede estar mal. Es un procedimiento analítico. Yo digo, por ejemplo, uno de los procedimientos analíticos es analizar los indicadores de análisis financiero. Entonces yo digo, a ver, ¿cuál es el índice de liquidez ácida que tienen ellos en este ejercicio que estoy por ver yo? Y es tanto. ¿Y cuál es el que tenían antes? Y era el doble. ¿Y qué ha pasado que ha cambiado tanto el índice de liquidez ácida? Debería haber alguna explicación. Y si no la hay, es que a lo mejor hay algo que está mal. O cómo era el índice de rotación de los créditos. Y el índice de rotación del crédito me da tanto. Lo comparo ese índice con el índice de rotación del crédito que tenía en los ejercicios anteriores y veo que es el mismo, es muy parecido. Y bueno, claro, evidentemente no pasa nada, o no hay nada que me llame la atención. Ahora, si veo que el índice de rotación del crédito de este ejercicio se triplicó respecto de los ejercicios anteriores, entonces digo, no, puede haber algo que esté mal. Puede haber algo, estoy evaluando, quiere decir que esté. Entonces, los procedimientos analíticos consisten hay 4 formas distintas de aplicarlo, ya lo vamos a estudiar, pero para que nos vayamos haciendo una idea, el procedimiento analítico siempre nos alerta sobre algo que puede estar mal. Después vamos a tener que ir a meter el dedo de otra manera, con algo más específico, pero nos alerta, nos advierte. Y por último, realizar observaciones e inspecciones, ¿no? Este es un gran procedimiento de evaluación del riesgo, de todo. O, en otras palabras, esto significa tener que estar atento, tener que estar con los ojos abiertos. ¿Sí? No va a decir cosas que, como decía el otro día
no sé si era aquí Sofía o Antonella, ¿cómo sé si hay empleados negros? No sé, pero resulta que me invitaron al asado, yo estoy viendo la nómina de empleados y resulta que tengo las altas tempranas y tengo la planilla de liquidaciones donde hay 15 empleados. Y me invitaron al asado el 1 de mayo, que soy el control sindical, y había 40. Che, está bien que yo he ido, el 1 de mayo no he ido a trabajar, he ido a comer asadito, pero ¿no será que alguno de estos, quiénes son? O sea, observar, inspeccionar es estar atento, estar mirando las cosas que suceden, las cosas que tenemos, la documentación que se utiliza, las operaciones que se hacen. No hay un listado exactamente de qué es lo que tengo que ver y qué es lo que tengo que inspeccionar. Pero en definitiva es una forma elegante de decir, hay que estar atento, estar con los ojos abiertos, ¿sí? No hace cosa que pasar el río Compota. Si habremos pasado el río Compota. Bueno, estos son los procedimientos de evaluación de riesgo. Ahí vamos a dejar, ya vamos a repasar y vamos a volver varias veces con esto, cuando vayamos haciendo el ejercicio de trabajo práctico. Lo prometido es deuda, ¿sí? Y 35.